Parecía una enfermedad ya eliminada, sin embargo volvió. Y esto ocurre porque si bien hay vacunas para sacarla, esta enfermedad de circulación, hay muchos papás que se olvidan de llevar a sus hijos y finalmente vacunar, por distintos motivos. Estamos hablando del sarampión. Algunos datos para tener en cuenta: es una infección que se transmite por vía aérea y es muy contagiosa. Puede generar complicaciones gravísimas y allí estamos viendo la manera en que queda la piel. Hay vacunas, eso es lo más importante que debemos saber todos los papás principalmente. ¿Qué pasa en Argentina? No hay circulación endémica del virus desde el 2000. Hay casos aislados y en general relacionados con un caso importado. Vamos a hablar mucho más de esto con la doctora Sandra Belfiore, quien es epidemióloga y forma parte del Ministerio de Salud de la provincia. Doctora, muchas gracias por estar. Y hablar de esta enfermedad parecía que ya no era necesario. Sin embargo, hay un nuevo brote en Argentina, ¿no? Sí, tal cual como dijiste, en el año 2000 fue la última vez que Argentina y Córdoba, porque los últimos casos de sarampión autóctono, nosotros decimos sarampión autóctono cuando el virus es propio, está circulando en la comunidad desde hace mucho tiempo. Y todos estos años, desde el año 2000 al 2018, solo hubo casos relacionados con la importación. Es decir, algún viajero que fue de Argentina a otro país donde había sarampión o algún extranjero que llegó de esos países a nuestro país y al estar en contacto con personas no vacunadas se contagiaron y tuvimos estos casos aislados. Doctora, veíamos recién cómo queda la piel de una persona. ¿Podemos ampliar en los detalles de cómo es el sarampión? Sí, el sarampión tenemos que sospechar la enfermedad cuando en primer lugar se presenta fiebre, generalmente fiebre alta, y a los 3-4 días aparecen esas manchitas, erupción o exantema en la piel, que suele comenzar en la cara y se comienza después a extender al resto del cuerpo. Cuando tenemos estos dos síntomas hay que pensar en la enfermedad. Justamente es una de síntomas muy generales y amplios, muy sensibles, para estar atentos a una enfermedad que hace mucho que no tenemos en el país y que ni siquiera hubo muchos médicos que la hemos visto. Yo no soy tan joven, pero no vi sarampión y los médicos jóvenes menos, entonces tenemos que sospechar. Y esas manchitas, ¿no puede llevar a confusión a la mamá, al papá? Porque puede ser esa imagen es la más correcta. Esta es una imagen de más que estas otras que parecieran más picaduras, ¿no? ¿Cómo se da cuenta una persona que está en presencia realmente del sarampión y no de una varicela? No, bueno, para eso es la consulta al médico. Rápidamente, cuando aparece fiebre y el exantema o las manchitas, consultar al médico, porque hay muchas enfermedades exantemáticas y más en esta época de primavera, que es la principal época y entonces para poder distinguir si es sarampión o no. Varicela es muy característica porque aparecen las manchitas, ampollitas con esa agüita clarita en el interior, eso lo diferencia fácilmente, pero otras no. Entonces hay que consultar y siempre ante la sospecha, porque a veces ni el médico puede distinguir si está frente a un sarampión o alguna otra enfermedad, se necesita tomar muestras de suero, muestras de orina para identificar el virus y que nos permitan tomar medidas en la comunidad rápidamente si tuviéramos un caso confirmado. ¿Quiénes se contagian principalmente? Se contagian principalmente los que no están vacunados y yo diría casi únicamente los que no están vacunados, y nuestro esquema de vacunación hoy en Argentina requiere 2 dosis de vacuna triple o doble viral. Las vacunas protegen contra sarampión, rubiola y paperas, y decimos que todas las personas de 5 años, los niños de 5 años hasta los adultos que nacieron a partir de 1965, es decir, que tienen 54 años, tienen que tener 2 dosis de esta vacuna. Y por ahí... El problema, doctora, es si se acuerdan, porque esos... Los adultos. Imagínense, claro, muchas veces ya no se tiene el calendario de vacunación, pero puede ir y vacunarse igualmente. Exacto. Todavía tenemos como muy incorporado que vacunas es cosa de niños, pero para evitar lo que está pasando en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, los adultos también tenemos que estar vacunados y tenemos que corroborar esas 2 dosis. Si no encuentro el carnet, no me acuerdo, se acercan a algún vacunatorio, son 800 los que tenemos en la provincia y se solicita la vacunación, ahí se va, ya tenemos un registro ahora
mucho más avanzado, que por más que se pierda el carnet nos va a permitir tener este seguimiento. Hay un brote muy importante en Brasil y muchas veces hacemos notas cuando va llegando el verano porque muchos viajeros se preocupan por la vacuna de la fiebre amarilla y no tenemos en cuenta vacunarse también contra el sarampión. Así es tal cual, es muy oportuna esta aclaración. Brasil ya desde el año pasado está con un brote muy importante que se originó a partir de Venezuela y este año ha perdurado y ha permanecido este brote, sobre todo en la ciudad de San Pablo, donde Córdoba tiene 2 vuelos directos diarios, entonces eso nos pone en principal alerta. Brasil tiene 12 muertos por sarampión este año ya, principalmente en niños menores de 12 meses, que son los que no pueden recibir la vacuna. Y Argentina no tenemos muertes desde el año 1998. Claro. O sea que si no tomamos en serio esto de vacunarnos, no solo por el temor de que no me dejen entrar al país si no tengo fiebre amarilla, sino también hay que recibir hoy para ir a Brasil la vacuna triple viral con 15 días de anticipación y aunque yo tenga pensado viajar en febrero, ya chequeemos ahora, claro, porque se necesitan 2 dosis para estar bien protegidos y esas dosis se dan con un intervalo de 30 días. Entonces, si estamos planificando alguna salida del país, empecemos a controlar los carnets para ir bien vacunados. Repasamos nuevamente, doctora, si le parece, cuáles son los síntomas, en este caso, a tener en cuenta. Recién la doctora los decía, pero es importante tener en cuenta que si hay manchas en la piel, por ejemplo, fiebre alta principalmente, erupciones en la piel, puede aparecer secreción nasal, conjuntivitis también, tos. Y hay, por supuesto, como lo decía la doctora, la prevención a vacunarse. Niños y niñas de 12 meses, ingreso escolar o 6 años, mayores de 6 años que no hayan recibido 2 dosis o no estar seguros, con mayor importancia, si va a viajar al exterior. Estamos un poco reforzando lo que acaba de decir la doctora. Nacidos antes de 1965 no necesitan vacunarse. Así es. Bueno, hay un grupo que sabe seguro que no tiene que ir a vacunarse. Claro, sí, que son los que generalmente estuvieron viviendo en épocas que Argentina estaba con muchos brotes y entonces tuvieron la enfermedad natural, por eso no necesitan la vacuna. Y recordar esto, que el sarampión es una enfermedad que puede ser muy grave, ¿no? Tener complicaciones y llevar a la mortalidad. Y esto por ahí, al no tener desde hace muchos años, perdemos la percepción del riesgo, ¿no? Claro. La gravedad, ¿a dónde va llevando a esa persona? Generalmente la principal complicación es a nivel neurológico. Aparece un cuadro de encefalitis o meningoencefalitis que pueden llevar a la muerte. También complicarse por una neumonía, es decir, el virus primero ingresa y la baja de defensas y demás puede generar un cuadro respiratorio que también puede llevar a la muerte. Entonces, y sobre todo esto es más común en los niños más chiquitos que no pueden recibir la vacuna. Y acá incorporar este concepto que es muy importante. La vacuna es un bien social y es una responsabilidad social, porque hay personas que no pueden recibir la vacuna. Por ejemplo, los inmunodeprimidos, los niños menores de 1 año. Entonces, el único modo de protegerlos a ellos es que todo el resto estemos bien vacunados, ¿no? Entonces, ahí el llamado al compromiso y a la solidaridad de toda la comunidad para protegernos entre todos. Qué bueno, doctora, gracias por esta información, porque entonces la principal arma contra el sarampión es la vacunación. Doctora Sandra Belfiore, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, gracias a usted.